Hola, muy buenas. Mi nombre es Lucía Jiménez y les voy a hablar del contrato de exportación. En esta serie de guías, de pautas que estamos viendo para la internacionalización de una pyme, es un punto muy importante. Este tipo de contratos, como vemos en la diapositiva, se utilizan para ventas internacionales y sobre todo para productos que luego van a ser de nuevo revendidos. Es decir, el comprador es un distribuidor, un mayorista, un importador que vende de nuevo esas mercancías a otro establecimiento o a un comercio detallista. Por ejemplo, un empresario español se dedica a la fabricación y venta de turrones y ha contactado con un comerciante mexicano al que le interesa mucho su producto. Establecen una relación, se produce la compraventa y el empresario mexicano se dedica a vender estos turrones a otras empresas más pequeñas y, por ejemplo, a una empresa que se dedica a hacer cestas de Navidad. Entonces, uno de los productos que incluyen son los turrones. Este sería un ejemplo en el que se utiliza el contrato de exportación, ya que si nos referimos a ventas continuadas con un mismo cliente, un mismo producto y prolongadas en el tiempo, el contrato que se utiliza en este caso es el de suministro internacional y no el de exportación al que nos estamos refiriendo. En la siguiente diapositiva podemos observar un listado de las que son las principales cláusulas del contrato de exportación. Podemos destacar alguna como por ejemplo la reserva de dominio. ¿A qué se refiere esta cláusula? Se entiende que los productos objeto del contrato continúan siendo propiedad del vendedor mientras el comprador no haya satisfecho el pago total del mismo. Es decir, hasta que no se realice, si hay varios pagos, el pago final, la propiedad sigue siendo del vendedor. Por ejemplo, otra de las cláusulas, como la falta de conformidad de los productos, establecen que el comprador debe examinar la mercancía lo antes posible a su llegada a destino y notificar al vendedor por escrito cualquier falta de conformidad en los productos o la mercancía que ha recibido. Otro punto muy importante a tener en cuenta y que quedará reflejado en este contrato de exportación es la elección del Incoterm escogida por ambas partes, comprador y vendedor. Como ya sabemos, los Incoterms son los International Commercial Terms, los términos de comercio internacional, que rigen este tipo de intercambios y de compraventas internacionales. En la siguiente diapositiva podemos observar cuáles son los aspectos que quedan regidos por la elección del Incoterm. Y como vemos son el alcance del precio, el momento y lugar en el que se produce la transferencia de riesgos que irá asociada a la mercancía objeto del contrato, el lugar de entrega de la mercancía, por otro lado, la parte que contrata y paga el transporte, la parte que contrata y paga el seguro y, por último, los documentos que se encarga de tramitar cada parte. Una vez hemos conocido los principales usos del contrato de exportación y su contenido, es decir, las que son sus principales cláusulas, vamos a pasar a hacer un breve resumen de las obligaciones más importantes de cada parte, de comprador y de vendedor. Aquí podemos observar cómo las obligaciones del vendedor se pueden resumir en tres. La entrega de las mercancías. En este punto es muy importante la determinación del momento en el que la mercancía se pone a disposición del comprador. Es muy importante porque en ese momento el vendedor queda liberado de sus obligaciones y pasa ese riesgo al que es el comprador. Por otro lado, la transmisión de propiedad y por último, la entrega de los documentos relacionados con el producto o mercancía que se está vendiendo. En esta diapositiva podemos ver una relación de los que son los documentos más importantes asociados a un contrato de exportación. A continuación vemos las obligaciones del comprador, que serán dos: la recepción de las mercaderías y por último el pago del precio. En este aspecto hay que destacar que, salvo que la modalidad de pago sea incompatible con esta posibilidad, no hay obligación de que el comprador pague el precio establecido hasta que no haya podido revisar o examinar las mercancías. Y hasta aquí este breve resumen sobre los contratos de exportación. Espero que les haya sido de utilidad y muchísimas gracias por su atención.